Hola queridos seguidores de Retumba Polémica, hoy el mundo de la farándula está que arde y no es apto para todos. El que avisa no es traidor. Si eres fan de Marc Anthony te recomiendo ver este vídeo con gran expectativa ya que se te caerá un mito. Sin más preámbulos vamos a la acción, pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle, ya que subimos vídeos a diario y te contamos todos los detalles de la vida de nuestros famosos. La desgarradora historia de Marc Anthony y Nadia Ferreira, traición, mentiras y el dolor de un corazón roto te dejará boca abierto. El mundo del entretenimiento ha sido testigo de innumerables historias de amor que terminan en tragedia. Pero la historia de Marc Anthony y Nadia Ferreira ha marcado un antes y un después en la vida del cantante y en la percepción que el público tiene sobre las relaciones dentro de la farándula. Este relato no solo abarca el sufrimiento personal de Marc, sino también la desilusión que sufre al descubrir la traición de quien pensó que sería su compañera de vida. A lo largo de este relato, desglosaremos los eventos que llevaron a la caída de esta relación que parecía idílica, pero que estuvo llena de secretos, mentiras y emociones a flor de piel. Es una historia que demuestra que, a veces, las apariencias no siempre son lo que parecen, y que incluso los más exitosos pueden ser víctimas de las sombras que se esconden en sus relaciones. Marc Anthony, con su incomparable talento y fama internacional, siempre fue considerado uno de los hombres más exitosos en el mundo de la música latina. Su voz inconfundible y su presencia magnética en el escenario lo convirtieron en un ícono. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, en el plano personal no había logrado encontrar la paz que tanto anhelaba. Tras 2 matrimonios fallidos, con las famosas Jennifer López y Shannon de Lima, Marc parecía haber encontrado finalmente el amor verdadero con Nadia Ferreira, una joven modelo paraguaya que se había ganado la admiración del público gracias a su belleza y su carrera en el mundo de la moda. Cuando la relación entre Marc y Nadia comenzó a salir a la luz en 2022, el mundo se llenó de esperanzas. Todos creían que Nadia podría ser la mujer que finalmente trajera estabilidad al corazón de Marc, quien, a pesar de ser una figura pública, había vivido más de una vez los altibajos emocionales que vienen con la exposición mediática y las rupturas sentimentales. La química entre ambos era evidente desde el principio. Nadia, con su sonrisa cautivadora y su elegancia natural, se convirtió rápidamente en la compañera ideal para el cantante, quien parecía estar más enamorado que nunca. A lo largo de su relación, los dos parecían ser inseparables. Aparecían juntos en eventos públicos, en conciertos, y a menudo se dejaban ver disfrutando de su amor en las redes sociales. Las fotos de ambos se volvían virales al instante, y muchos de los seguidores de Marc Anthony mostraban su apoyo a esta nueva etapa de su vida. Para muchos, Nadia representaba la esperanza de que Marc, después de tantas caídas, había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, como en muchas otras historias, la perfección era solo una fachada. A medida que pasaba el tiempo, los seguidores de la pareja comenzaron a notar ciertas actitudes extrañas y discrepancias en su relación. Marc Anthony, siempre tan atento a los detalles y las emociones de quienes lo rodean, no tardó en percatarse de que algo no estaba bien. Nadia, la mujer que parecía ser su alma gemela, comenzó a mostrar una actitud distante, fría, como si ya no estuviera tan comprometida con la relación como al principio. Aunque Marc trató de ignorar estos signos y dar espacio a su pareja, algo le decía que había algo más detrás de su comportamiento. Poco a poco, Nadia comenzó a faltar a los eventos importantes a los que Marc asistía. Se empezó a alejar de la vida pública de la pareja, y las excusas que daba para sus ausencias comenzaron a sonar menos convincentes. En el inicio, Marc pensó que tal vez era un simple malestar o estrés lo que estaba afectando a su esposa. Pero con el paso de las semanas, las cosas no parecían mejorar. El distanciamiento emocional se hacía cada vez más palpable y Marc, a pesar de sus esfuerzos por mantener la relación a flote, comenzó a sentirse desconectado de Nadia. Lo que realmente sorprendió a Marc fue lo que sucedió después. En una tarde cualquiera, mientras descansaba en su casa, recibió una llamada inesperada de un amigo cercano,
alguien de confianza, que le reveló una verdad desgarradora. Era un hombre que siempre había estado a su lado y que, en esta ocasión, no pudo callar más. Le confesó que había rumores de que Nadia no solo lo había estado engañando, sino que incluso había tenido una relación paralela con otro hombre mientras mantenía su matrimonio con él. Esta revelación fue un golpe devastador para Mark, quien no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre, con voz seria y preocupada, le pidió a Mark que no ignorara los rumores, que investigara por sí mismo, ya que las pruebas de la infidelidad de Nadia eran irrefutables. Mark, aún atónito, no quería aceptar lo que su amigo le estaba diciendo. Durante días, vivió sumido en la negación. No podía concebir que la mujer con la que había compartido tantos momentos especiales y que había creído en su amor sincero lo hubiera traicionado de esa manera. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mark empezó a recibir más y más mensajes de personas cercanas a la pareja que confirmaban los rumores, hasta que, finalmente, decidió enfrentarse a Nadia. La conversación que siguió fue un verdadero choque emocional para ambos. Mark, con el corazón hecho pedazos, le preguntó directamente a Nadia si lo que había escuchado era cierto. Nadia, al principio, trató de negarlo, pero al ver la determinación en los ojos de Mark, no pudo seguir ocultando la verdad. Le confesó que había estado viendo a otro hombre en secreto durante meses, mientras mantenía su relación con él. La traición de Nadia no solo implicaba una infidelidad, sino que también rompió la confianza que Mark había depositado en ella. No solo había sido una mentira, sino que además había sido una mentira que había estado ocurriendo bajo su propio techo, mientras él vivía convencido de que todo iba bien. Lo peor de todo fue que Nadia, en lugar de arrepentirse sinceramente, trató de justificar su comportamiento, culpando a Mark por su falta de atención y por los problemas en su relación. Mark no podía creer lo que estaba escuchando. En lugar de asumir la responsabilidad de sus actos, Nadia se dedicaba a minimizar el daño que había causado, lo cual solo aumentaba la ira y la tristeza de Mark. Él había sido fiel y leal, y lo que le dolía aún más era que su hijo, a quien había considerado su razón de vivir, estaba involucrado en toda esta mentira. Cuando Marc Anthony, el reconocido cantante y uno de los artistas más importantes de la música latina, comenzó a salir con la joven modelo paraguaya Nadia Ferreira, el mundo entero no pudo evitar entusiasmarse. Las redes sociales se inundaron de mensajes y fotos de ellos juntos, con seguidores emocionados por la aparente perfección de la pareja. Mark, con su carisma arrollador y su voz inconfundible, y Nadia, con su radiante belleza y su prometedora carrera en el modelaje, parecían destinados a ser una de esas parejas que marcarían un hito en la historia de la música y la moda. Era difícil no sentir que su historia de amor sería algo digno de admiración y envidiado por muchos. Al principio, la relación parecía de cuento de hadas. Mark era un hombre maduro, exitoso y con una carrera ya consolidada en la industria de la música. Mientras que Nadia, aunque joven, tenía una visión clara de lo que quería para su vida y una determinación que la impulsaba a conquistar el mundo de la moda. Cuando comenzaron a salir, todo parecía ser fácil, sin obstáculos. Mark se mostró profundamente cautivado por la dulzura, la serenidad y el magnetismo de Nadia. Ella, por su parte, se sintió atraída no solo por la fama y el éxito de Mark, sino también por su lado más humano. Aunque vivían en mundos diferentes, parecía que su amor podía superar cualquier barrera. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones y momentos intensos. Las redes sociales se llenaron de fotos de la pareja, paseando por las calles de Nueva York, en cenas románticas en París o disfrutando de vacaciones en lugares exóticos. Parecían inseparables y su amor se convirtió en un símbolo para muchos. Una historia que todos deseaban que perdurara. La gente veía a Mark y a Nadia como una pareja perfecta. Una combinación entre el glamour de Hollywood y la belleza natural de alguien que venía de un lugar humilde. Parecía que nada podría romper la complicidad que se había formado entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los primeros signos de problemas empezaron a surgir, aunque de una manera sutil.
Nadia, a pesar de lo que aparentaba, comenzó a notar las grietas en la relación. Mark estaba siempre ocupado, las giras internacionales, los lanzamientos de discos, las entrevistas, y su vida llena de compromisos laborales lo mantenían alejado. Al principio, Nadia trató de entender la naturaleza de su trabajo y el sacrificio que él debía hacer, pero la soledad comenzó a pesar más de lo que imaginaba. Mientras Mark estaba lejos, Nadia se encontraba en un mundo que, aunque lujoso, no podía sustituir el vacío que sentía en su corazón. La distancia, tanto física como emocional, se fue convirtiendo en un muro entre ellos. Las noches solitarias de Nadia, esperando un mensaje de Mark, comenzaron a ser cada vez más largas, y los momentos que compartían juntos, cada vez más escasos. Al principio, Nadia se esforzó por mantener la relación. Sentía que el amor entre ellos era fuerte, pero las expectativas y la vida ajetreada de Mark comenzaron a desbordar sus fuerzas. Empezó a sentirse invisible. Cuando finalmente lograba hablar con él, Mark parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Las llamadas telefónicas se acortaban, los mensajes eran más fríos y las promesas de pasar tiempo juntos cada vez más escasas. Nadia no sabía cómo expresar lo que sentía. Temía que, si lo hacía, parecería que estaba siendo egoísta. ¿Cómo podría reclamarle a un hombre que, a su manera, le daba todo lo que tenía? ¿Si su mundo estaba lleno de presiones y responsabilidades? Pero lo que al principio parecía una incomodidad momentánea se fue transformando lentamente en una herida profunda. Y Nadia comenzó a sentirse vacía, cada vez más distante de Mark. Lo que alguna vez fue una relación llena de pasión, ternura y conexión, ahora se había convertido en una rutina silenciosa donde los gestos de amor se habían evaporado. Mark, por su parte, continuaba con su vida. Su carrera estaba en su punto más alto y su entorno le ofrecía todo lo que podría desear. La fama, la adulación constante y los compromisos interminables lo mantenían ocupado. Nadia, en su silencioso sufrimiento, trataba de encontrar consuelo en su propia vida, trabajando en nuevos proyectos y manteniendo una imagen pública impecable, pero por dentro, se sentía cada vez más sola. Las distancias emocionales crecían, y aunque Mark parecía ajeno a la tristeza que embargaba a Nadia, ella comenzó a buscar algo que le ofreciera la atención que tanto necesitaba. Fue entonces cuando conoció a alguien más. Al principio fue solo una amistad, una distracción inocente que, por alguna razón, logró hacerla sentir especial de nuevo. Este hombre, aunque no tenía la fama ni el éxito de Mark, era un hombre atento, comprensivo, alguien que la escuchaba de verdad. Nadia nunca planeó que esa amistad se convirtiera en algo más. Pero la cercanía emocional con este hombre comenzó a llenar el vacío que Mark había dejado. Los momentos de compañía, las conversaciones profundas y las caricias que antes se habían perdido, ahora eran reemplazados por el consuelo de alguien que estaba ahí, sin excusas ni distracciones. Nadia comenzó a encontrar en él lo que había perdido en Mark, la cercanía, el afecto, el interés genuino por su vida. Mientras tanto, Mark, envuelto en su mundo, no veía las señales. Aunque su relación con Nadia se había vuelto distante, pensaba que solo era una fase pasajera, una consecuencia del estrés de sus compromisos profesionales. Estaba convencido de que, eventualmente, las cosas mejorarían. Sin embargo, el tiempo pasó y la desconexión se hizo cada vez más evidente. Nadia, por su parte, intentó mantener las apariencias, enviar mensajes de amor y compromiso. Pero sus sentimientos estaban cambiando. La soledad que había sentido durante tanto tiempo la había transformado en alguien diferente. Ya no deseaba el regreso de Mark como antes, lo que realmente quería era sentirse viva, amada y atendida. La relación con el otro hombre, aunque en sus comienzos fue una fuga, se convirtió en algo más serio. Lo que en principio fue un consuelo temporal comenzó a ser un refugio del dolor que la relación con Mark le había causado. El punto de inflexión llegó cuando Mark, después de notar la frialdad en Nadia y sus excusas constantes, comenzó a sospechar. Decidió investigar, y la verdad lo golpeó con toda su crudeza. Nadia no solo estaba distante,
sino que había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre. La sensación de traición que invadió a Mark fue devastadora. No solo se sentía rechazado, sino también profundamente herido por la mujer en la que había confiado y a la que había dedicado su tiempo y corazón. Y cuando finalmente confrontó a Nadia, ella no pudo ocultar la verdad. Las palabras de disculpa y los intentos de justificar sus acciones fueron inútiles. La confianza entre ellos se había roto de una manera irreversible. La ruptura fue dolorosa para ambos. Nadia, que había sido la causante de la distancia emocional, se sintió perdida. Aunque había encontrado consuelo en otro, el peso de la culpa comenzó a consumirla. Mark, por su parte, se sintió devastado no solo por la traición, sino por el hecho de que su amor ya no era suficiente para mantener la relación intacta. La historia que había comenzado como un sueño de amor se desvaneció lentamente en una pesadilla de desconfianza, arrepentimiento y dolor. Ambos, aunque seguían con sus vidas, no pudieron escapar de la sombra de lo que una vez fue su amor. La relación que creyeron eterna terminó en un vacío profundo, donde las palabras ya no tenían poder para sanar. Mark, con el tiempo, se refugió en su música y su carrera, mientras Nadia intentaba reconstruir su vida, aunque nunca pudo borrar la culpa de su corazón. Ambos, aunque exitosos en sus respectivos mundos, sabían que la verdadera herida había sido el amor perdido entre ellos. No era solo una ruptura, era la pérdida de una parte de sí mismos. Aunque la vida siguió, el eco de su amor roto nunca desapareció. En medio de la conversación, Mark no pudo evitar preguntar por la paternidad de su hijo. ¿Realmente su hijo era suyo? Esa duda comenzó a carcomer su mente, y las preguntas se hicieron cada vez más intensas. Nadia, sin poder contenerse, le confesó que, de hecho, había un 50% de posibilidades de que el niño no fuera suyo. Esta revelación fue lo que rompió por completo a Mark. La traición había sido profunda, pero saber que el hijo que tanto amaba podría no ser suyo lo destrozó de manera irreversible. Este fue el punto de no retorno para la pareja, y la relación, que antes parecía perfecta, se desplomó de manera irreversible. El siguiente paso fue la prueba de paternidad. Mark, incapaz de sobrellevar la angustia, decidió someterse a la prueba para conocer la verdad, aunque, en el fondo, ya sabía que no habría forma de que su vida fuera la misma después de eso. Los días de espera fueron eternos. La ansiedad y el miedo lo consumían, y la idea de que su vida entera pudiera haberse basado en una mentira lo mantenía despierto por las noches. Finalmente, llegó el día en que los resultados de la prueba fueron entregados. Mark, con el corazón en la garganta, los abrió con manos temblorosas. La confirmación de sus peores temores fue brutal: su hijo no era suyo. El dolor que Mark experimentó en ese momento fue indescriptible. No solo había sido traicionado por la mujer que amaba, sino que también había sido engañado respecto a lo que más le importaba en el mundo. Su hijo, el niño al que le había dedicado su vida, no era su sangre. La noticia rápidamente se filtró en los medios, y Marc Anthony se convirtió en el centro de todas las miradas. Los fans, los medios de comunicación, todos querían saber qué había sucedido entre Mark y Nadia. La prensa no tardó en sacar a la luz más detalles de la ruptura, incluyendo la infidelidad de Nadia y la conmoción de Mark ante la paternidad de su hijo. Mark, a pesar del dolor, decidió seguir adelante. Sabía que la vida no se detendría por una traición. Con la cabeza en alto, comenzó a enfocarse nuevamente en su carrera, y aunque la herida seguía abierta, él sabía que tenía que sanar. A lo largo de este proceso, Mark se dio cuenta de algo muy importante: el amor no siempre es lo que parece. Y a veces, las personas más cercanas a ti pueden ser las que te causen el mayor daño. Hoy en día, la historia de Marc Anthony y Nadia Ferreira sigue siendo un tema de conversación en los círculos de la farándula. Los fans, los medios y los seguidores del cantante se han preguntado una y otra vez cómo pudo suceder algo tan doloroso, y si es posible sanar de una traición tan profunda. Lo que está claro es que, a pesar de todo, Mark sigue adelante, más fuerte y más sabio que antes. Pero las cicatrices de esa relación seguirán con él por mucho tiempo.
Este relato es un recordatorio de que, en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las apariencias pueden ser engañosas. La historia de Marc Anthony y Nadia Ferreira nos muestra que, a veces, lo que parece ser un cuento de hadas termina siendo una pesadilla. Las mentiras, las traiciones y las dudas sobre la paternidad son heridas profundas que dejan una marca en la vida de las personas. Pero, como en todo, la vida continúa, y aunque las cicatrices sean profundas, hay que aprender a seguir adelante. *** La tragedia de una historia de amor, Marc Anthony y Nadia Ferreira ***. Cuando Marc Anthony, el reconocido cantante y uno de los artistas más importantes de la música latina, comenzó a salir con la joven modelo paraguaya Nadia Ferreira, el mundo entero no pudo evitar entusiasmarse. Las redes sociales se inundaron de mensajes y fotos de ellos juntos, con seguidores emocionados por la aparente perfección de la pareja. Marc, con su carisma arrollador y su voz inconfundible, y Nadia, con su radiante belleza y su prometedora carrera en el modelaje. Parecían destinados a ser una de esas parejas que marcarían un hito en la historia de la música y la moda. Era difícil no sentir que su historia de amor sería algo digno de admiración y envidiado por muchos. Al principio, la relación parecía de cuento de hadas. Marc era un hombre maduro, exitoso y con una carrera ya consolidada en la industria de la música. Mientras que Nadia, aunque joven, tenía una visión clara de lo que quería para su vida y una determinación que la impulsaba a conquistar el mundo de la moda. Cuando comenzaron a salir, todo parecía ser fácil, sin obstáculos. Marc se mostró profundamente cautivado por la dulzura, la serenidad y el magnetismo de Nadia. Ella, por su parte, se sintió atraída no solo por la fama y el éxito de Marc, sino también por su lado más humano. Aunque vivían en mundos diferentes, parecía que su amor podía superar cualquier barrera. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones y momentos intensos. Las redes sociales se llenaron de fotos de la pareja, paseando por las calles de Nueva York, en cenas románticas en París o disfrutando de vacaciones en lugares exóticos. Parecían inseparables y su amor se convirtió en un símbolo para muchos. Una historia que todos deseaban que perdurara. La gente veía a Marc y a Nadia como una pareja perfecta. Una combinación entre el glamour de Hollywood y la belleza natural de alguien que venía de un lugar humilde. Parecía que nada podría romper la complicidad que se había formado entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los primeros signos de problemas empezaron a surgir, aunque de una manera sutil. Nadia, a pesar de lo que aparentaba, comenzó a notar las grietas en la relación. Marc estaba siempre ocupado, las giras internacionales, los lanzamientos de discos, las entrevistas, y su vida llena de compromisos laborales lo mantenían alejado. Al principio, Nadia trató de entender la naturaleza de su trabajo y el sacrificio que él debía hacer, pero la soledad comenzó a pesar más de lo que imaginaba. Mientras Marc estaba lejos, Nadia se encontraba en un mundo que, aunque lujoso, no podía sustituir el vacío que sentía en su corazón. La distancia, tanto física como emocional, se fue convirtiendo en un muro entre ellos. Las noches solitarias de Nadia, esperando un mensaje de Marc, comenzaron a ser cada vez más largas, y los momentos que compartían juntos, cada vez más escasos. Al principio, Nadia se esforzó por mantener la relación. Sentía que el amor entre ellos era fuerte, pero las expectativas y la vida ajetreada de Marc comenzaron a desbordar sus fuerzas. Empezó a sentirse invisible. Cuando finalmente lograba hablar con él, Marc parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Las llamadas telefónicas se acortaban, los mensajes eran más fríos y las promesas de pasar tiempo juntos cada vez más escasas. Nadia no sabía cómo expresar lo que sentía. Temía que, si lo hacía, parecería que estaba siendo egoísta. ¿Cómo podría reclamarle a un hombre que, a su manera, le daba todo lo que tenía? ¿Si su mundo estaba lleno de presiones y responsabilidades? Pero lo que al principio parecía una incomodidad momentánea se fue transformando lentamente en una herida profunda. Nadia comenzó a sentirse vacía, cada vez más distante de Marc.
Lo que alguna vez fue una relación llena de pasión, ternura y conexión, ahora se había convertido en una rutina silenciosa, donde los gestos de amor se habían evaporado. Mark, por su parte, continuaba con su vida. Su carrera estaba en su punto más alto, y su entorno le ofrecía todo lo que podría desear. La fama, la adulación constante y los compromisos interminables lo mantenían ocupado. Nadia, en su silencioso sufrimiento, trataba de encontrar consuelo en su propia vida, trabajando en nuevos proyectos y manteniendo una imagen pública impecable, pero por dentro se sentía cada vez más sola. Las distancias emocionales crecían, y aunque Mark parecía ajeno a la tristeza que embargaba a Nadia, ella comenzó a buscar algo que le ofreciera la atención que tanto necesitaba. Fue entonces cuando conoció a alguien más. Al principio fue solo una amistad, una distracción inocente que, por alguna razón, logró hacerla sentir especial de nuevo. Este hombre, aunque no tenía la fama ni el éxito de Mark, era un hombre atento, comprensivo, alguien que la escuchaba de verdad. Nadia nunca planeó que esa amistad se convirtiera en algo más. Pero la cercanía emocional con este hombre comenzó a llenar el vacío que Mark había dejado. Los momentos de compañía, las conversaciones profundas y las caricias que antes se habían perdido, ahora eran reemplazados por el consuelo de alguien que estaba ahí, sin excusas ni distracciones. Nadia comenzó a encontrar en él lo que había perdido en Mark: la cercanía, el afecto, el interés genuino por su vida. Mientras tanto, Mark, envuelto en su mundo, no veía las señales. Aunque su relación con Nadia se había vuelto distante, pensaba que solo era una fase pasajera, una consecuencia del estrés de sus compromisos profesionales. Estaba convencido de que, eventualmente, las cosas mejorarían. Sin embargo, el tiempo pasó y la desconexión se hizo cada vez más evidente. Nadia, por su parte, intentó mantener las apariencias, enviar mensajes de amor y compromiso. Pero sus sentimientos estaban cambiando. La soledad que había sentido durante tanto tiempo la había transformado en alguien diferente. Ya no deseaba el regreso de Mark como antes, lo que realmente quería era sentirse viva, amada y atendida. La relación con el otro hombre, aunque en sus comienzos fue una fuga, se convirtió en algo más serio. Lo que en principio fue un consuelo temporal comenzó a ser un refugio del dolor que la relación con Mark le había causado. El punto de inflexión llegó cuando Mark, después de notar la frialdad en Nadia y sus excusas constantes, comenzó a sospechar. Decidió investigar, y la verdad lo golpeó con toda su crudeza: Nadia no solo estaba distante, sino que había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre. La sensación de traición que invadió a Mark fue devastadora. No solo se sentía rechazado, sino también profundamente herido por la mujer en la que había confiado y a la que había dedicado su tiempo y corazón. Y cuando finalmente confrontó a Nadia, ella no pudo ocultar la verdad. Las palabras de disculpa y los intentos de justificar sus acciones fueron inútiles. La confianza entre ellos se había roto de una manera irreversible. La ruptura fue dolorosa para ambos. Nadia, que había sido la causante de la distancia emocional, se sintió perdida. Aunque había encontrado consuelo en otro, el peso de la culpa comenzó a consumirla. Mark, por su parte, se sintió devastado no solo por la traición, sino por el hecho de que su amor ya no era suficiente para mantener la relación intacta. La historia que había comenzado como un sueño de amor se desvaneció lentamente en una pesadilla de desconfianza, arrepentimiento y dolor. Ambos, aunque seguían con sus vidas, no pudieron escapar de la sombra de lo que una vez fue su amor. La relación que creyeron eterna terminó en un vacío profundo, donde las palabras ya no tenían poder para sanar. Mark, con el tiempo, se refugió en su música y su carrera, mientras Nadia intentaba reconstruir su vida, aunque nunca pudo borrar la culpa de su corazón. Ambos, aunque exitosos en sus respectivos mundos, sabían que la verdadera herida había sido el amor perdido entre ellos. No era solo una ruptura, era la pérdida de una parte de sí mismos. Aunque la vida siguió, el eco de su amor roto nunca desapareció. A medida que pasaba el tiempo, la vida de Mark y Nadia continuó en direcciones diferentes,
pero ambos estaban marcados por lo que había sido su relación. Mark, con su éxito internacional, intentó mantener su vida personal bajo control, pero la sombra de su ruptura con Nadia seguía pesando sobre él. La tristeza que había experimentado, aunque con el tiempo atenuada, nunca desapareció por completo. En sus entrevistas, la falta de una persona que lo comprendiera plenamente se reflejaba en su mirada. Aunque las mujeres que aparecían en su vida eran deslumbrantes, ninguna lograba llenar el vacío dejado por la mujer que había amado. La soledad se volvió un compañero constante, una presencia invisible que le recordaba la fragilidad de las relaciones humanas y lo efímero de las promesas de amor eterno. Por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en lo que había perdido, en cómo su vida amorosa, por más brillante que fuera en los ojos del mundo, carecía de la calidez que le ofrecía la verdadera conexión emocional que había tenido con Nadia. Nadia, por su parte, vivió un proceso igualmente doloroso. La relación con el otro hombre, que al principio le ofreció consuelo, no fue suficiente para llenar el vacío interior que sentía. Aunque la cercanía que había encontrado con él la hizo sentirse, por un tiempo, más viva, la culpa por lo que había hecho con Mark la perseguía constantemente. Su conciencia la torturaba cada vez que recordaba cómo había arruinado algo tan hermoso. Nadia intentó seguir adelante, enfocándose en su carrera, en su crecimiento personal y en su imagen pública. Pero por dentro, algo había cambiado. El amor que una vez había sentido por Mark era ahora un eco distante, algo que no podía revivir ni reparar. Se dio cuenta de que las decisiones que había tomado, por más justificadas que fueran en su mente en ese momento, habían transformado la relación en algo irreparable. El amor de Mark, tan puro y genuino al principio, se había convertido en una herida que, aunque intentó curar, nunca cicatrizó por completo. La historia de Mark y Nadia se convirtió en una de esas narrativas trágicas que muchas veces se repiten, pero que nunca dejan de sorprendernos por lo impredecible de sus giros. Como dos personas que parecían ser la combinación perfecta, que vivieron una historia de amor tan pasional y aparentemente inmortal, ¿terminaron separándose de una forma tan dolorosa? La respuesta no es sencilla, porque el amor, como muchas veces se dice, es algo complejo y cambiante. Las expectativas, las presiones externas, las ambiciones y las propias inseguridades pueden desgastar incluso la relación más prometedora. Mark y Nadia no fueron una excepción. El amor que compartieron, aunque real, no fue suficiente para resistir los desafíos emocionales que enfrentaron. Quizás fue el tiempo el que los separó, o tal vez la falta de comunicación efectiva entre ellos, o la incapacidad de comprender las necesidades emocionales del otro lo que terminó quebrando lo que, en su momento, parecía un amor perfecto. Sea como sea, su historia se convirtió en un testimonio de lo frágiles que pueden ser las relaciones humanas, incluso cuando hay amor verdadero involucrado. Ambos, con el tiempo, tomaron caminos diferentes, pero la historia de su amor roto quedó marcada en sus corazones. En sus momentos más introspectivos, probablemente ambos se habrán preguntado si las cosas habrían sido diferentes si hubieran hecho un esfuerzo más por mantener esa conexión, si las prioridades hubieran sido otras, si la distancia no hubiera crecido tanto. Pero lo cierto es que, aunque el amor que una vez compartieron fue verdadero, también estaba plagado de desafíos que ninguno de los dos supo cómo enfrentar en su momento. Ambos cargaron con sus propios arrepentimientos y con la carga de una historia que ya no podía ser revertida. A pesar de ello, la vida seguía adelante. Mark continuó con su carrera, elevándose a nuevas alturas, pero siempre con una sombra de soledad a su lado. Nadia, por su parte, se adentró en una nueva etapa de su vida, aprendiendo a lidiar con la responsabilidad de sus decisiones pasadas. El tiempo, como siempre, siguió su curso. Mark, más tarde, encontraría el amor de nuevo, y aunque quizás nunca se olvidó por completo de Nadia, aprendería a vivir con la idea de que algunas historias simplemente no están destinadas a durar para siempre. Nadia, en sus momentos de reflexión, se daría cuenta de que las lecciones que había aprendido de esta relación serían las que la ayudarían a madurar como persona.
A veces, el sufrimiento más grande lleva consigo el mayor crecimiento. La historia de su amor, aunque desgarradora, fue un capítulo crucial en la vida de ambos. Un recordatorio de que el amor, por hermoso que sea, no siempre es suficiente para salvar lo que la vida pone en su camino. Al final, Mark y Nadia seguirían con sus vidas, cada uno reconstruyendo lo que había perdido, pero siempre con la cicatriz de esa historia que alguna vez fue suya. Recordándoles que no todo amor está destinado a ser eterno, aunque lo deseen con todo el corazón. La memoria de su amor, de las risas compartidas, de los sueños y promesas rotas, quedaría grabada en sus recuerdos como un testamento de lo que pudo haber sido, pero nunca fue. En cada uno de ellos quedaría la sensación de lo que significó ser amado de una manera tan intensa, al mismo tiempo, tan dolorosa. La relación que soñaron nunca se materializó en la forma que habían imaginado. Pero eso no significaba que su amor fuera menos genuino. Solo que el amor, como todas las cosas, tiene sus propios tiempos, sus propios límites y sus propias formas de evolucionar. Lo que comenzó como una historia de pasión y promesas terminó como una lección sobre la impermanencia de los sentimientos humanos y el poder de la autocomprensión. A veces, el mayor amor que podemos ofrecer es el que nos damos a nosotros mismos después de la tormenta.